Las clases magistrales de Miguel Wiñaski. En Pensándolo Bien. Profesor, Carl Schmitt. Carl Schmitt, efectivamente. Tenemos que decir que vamos a hablar del Carl Schmitt interpretado y reinterpretado, el propio, el objetivo, el que escribió su obra, no solo es inconmensurable, sino que el que tiene efecto es el revivido, sobre todo según el ángulo que vamos a abordar ahora, desde singularmente la izquierda, porque Carl Schmitt básicamente era un gran conservador, y no solo un gran conservador, sino que durante 2 años fue nazi. Ahora vamos a contarlo. Revive de la mano básicamente de Chantal Mouffe, la esposa de Ernesto Laclau. Ella compila una cantidad de textos, el desafío de Carl Schmitt, y los intérpretes a la vez de Mouffe dicen que ella implica, y Laclau, algo así como la superación de Carl Schmitt. Pero vayamos al personaje en sí mismo. Nace en 1888 y vive 90 y pico de años, es decir, muere en 1985, es decir, atraviesa la historia el joven Carl Schmitt, vive ese fervor de lo que se dio en llamar la República de Weimar, que fue un breve interregno parlamentario, digamos así, democrático, a la vez caótico e hiperinflacionario, donde brota una fuente de pensamiento en todos los órdenes en Alemania, y muy específicamente en el campo del derecho, y Carl Schmitt rápidamente sobresale allí, porque sin lugar a dudas era un pensador de profundidades y de controversias, como digo. Su archienemigo teórico, su némesis, digamos así, es Hans Kelsen, el creador del normativismo jurídico. Ciertamente Schmitt tuvo la miserabilidad de expulsar a Kelsen de la universidad durante el nazismo, acusándolo, comillas, de judío, y eso yo creo que no debiera ser olvidado, porque Kelsen es inmenso, y Schmitt también en muchos sentidos. Pero vamos a sus conceptos esenciales, ¿no? Carl Schmitt era católico, profundamente católico, y es un gran teórico del Estado. Ahora, ¿cuál es el Estado que Carl Schmitt considera el arquetipo fundamental del Estado? La Iglesia. La Iglesia católica que se expande y se sobrepone y vence a los estados feudales y opera como un Estado, digamos así, quizá como un macroestado que organiza a la comunidad a la espera de el tiempo sacramentado de Dios. Esto no es una cuestión meramente vinculada a su fe, está sobre todo intrínsecamente vinculada a su concepción del Estado. Yo diría, desde el punto de vista filosófico, yo no voy a introducirme porque me supera ampliamente la cuestión propiamente jurídica, juridicista de Carl Schmitt, que como digo es un pensador que se las trae, que no puede ser resuelto de manera muy simple. Él considera que toda política es teología política, y la Iglesia es como una matriz del concepto de Estado, que es, en términos de Schmitt, un Estado total. ¿Cuáles son los conceptos centrales de Carl Schmitt? El Estado, los conceptos son la soberanía, ahora explico, la decisión o el decisionismo, y muy particularmente el estado de excepción. Empecemos por el último. El estado de excepción. ¿Cuándo acontece el estado de excepción? Cuando en determinado momento histórico la norma, es decir, el derecho y el orden político no pueden contener a lo que sucede en la realidad. Por ejemplo, el estado de excepción sería el estado de sitio, o la ley marcial, o, permítaseme la extrapolación, la pandemia. Ahora, lo que dice uno de sus críticos más agudos, que es Giorgio Agamben, es el problema con el estado de excepción es que
la política tiende a volverse, paradojalmente, en ese oxímoron, en una excepcionalidad permanente. Y de eso acá sabemos mucho. Vivimos bajo ley de emergencia in aeternum, ad aeternitate. Ahora, ¿quién decide cuando el Estado, es decir, cuando el derecho se desarma a sí mismo porque hay un estado de excepción que obliga a tomar una decisión, el decisionismo de Smith, más allá del derecho mismo? ¿Quién decide? ¿Quién es el soberano? ¿Quién es la autoridad? Aquí vuelvo a la Iglesia. El modelo del Estado eclesiástico, donde hay uno que toma la decisión, que se llama el señor pontífice. Hay una decisión más allá del derecho canónico. En última instancia, cuando la realidad supera las previsibilidades que permite prever y manejar y volver inteligibles el derecho mismo, hay una excepción y un soberano decide qué camino tomar por fuera del derecho. Esa es la soberanía, esa es la potestad. Esa potestad despolitiza al Estado. El Estado ya no es propiamente el ámbito de la discusión política, sino que el soberano toma la decisión, y por eso es el decisionismo, de, en algún sentido, abolir al Estado o excluir al Estado de la discusión política. ¿Y qué es la política? Cuando el soberano decide sobre la ley. Es decir, claro, pero porque la ley no alcanza, dice Smith. Porque la ley no alcanza, porque ocurrió algo novedoso, tan novedoso, que no hay derecho que la resuelva. Es decir, no hay derecho pandémico, podríamos decir ahora. Es el momento, el estado de excepción, en que la norma y el orden político no pueden contener a lo que sucede en la realidad. Ahora, esto es fantástico, discúlpame, vamos a ver un poco. Esto es fantástico porque uno decide arbitrariamente, un grupo político decide arbitrariamente cuando la ley no alcanza. En realidad uno podría decir siempre que la ley no alcanza, porque la ley, como es una ley humana, no alcanza, o sea, alcanzar, no alcanza nunca. Por eso es la gran crítica de Agamben, claro, y de Blumenberg y de varios autores sobre Smith, y quién y cuándo es el soberano. Muy desdichadamente para la historia de la ciencia jurídica y de la filosofía del derecho, el propio Smith en un cargo como rector universitario bajo Hitler llegó a decir: el Führer protege al derecho. Es una desdicha que haya dicho eso, porque efectivamente ante un estado de excepción aparece un Führer, alguien por encima que protege al derecho, es decir, que lo vuelve a fundar, que refunda un derecho, pero desde su soberanía y su decisión decisionista, que tiene, según algunos autores, una cierta reminiscencia del milagro. Es decir, para entender a Smith nunca hay que dejar de lado su catolicismo, y muy conservador, por otra parte. El milagro es decir, no sé, Cristo caminando sobre el mar. A ver, el líder, el Führer, por sobre el derecho, reinventa una normativa que reorganiza las cosas, pero por encima del derecho, porque el derecho se ha caído. Para Kelsen, en cambio, el Estado solo puede aplicar el derecho y no hay un por encima del derecho o de la norma. Esa teología política atraviesa, lo enfatizo y lo vuelvo a enfatizar, toda la filosofía política de Carl Schmitt, que algunos asocian con la nostalgia perpetua del Reich alemán. El Reich alemán tiene, como sabemos, tres instancias. El primer Reich es el Reich romano-germánico, que dura 900 años, desde el 962 hasta el 1800 y pico. El segundo Reich, ahí se cae, se desarma. El segundo Reich es cuando Alemania vence a Francia y dura algunas décadas. Bismarck es coronado en Versalles, etcétera. El tercer Reich es el mayor horror de la historia, y en algún sentido algunos dicen, y Schmitt estaba pensando en un cuarto Reich, es decir, en un estado total, es otra categoría de Schmitt, el estado total, que totalizando todo y brotando de ese derecho, de la gran tradición, por otra parte, del derecho romano-germánico, porque es una gran tradición, y reitero, Schmitt no es un pensador simple que se entienda con simplismo,
formular una suerte de macroestado o de megaestado. Algunos creen ver, sobre todo en el último Schmitt, un antecesor, un profeta, un elucubrador de la Unión Europea, por ejemplo, un macroestado que se defienda de qué otro estado entrometido, el liberalismo. Es decir, hay un estado que se totaliza a sí mismo, que es el estado social, que confronta contra aquellos que quieren ponerle un límite al estado. Estoy simplificando, pido perdón, pero no hay otra manera. El estado total schmitteriano confronta contra aquellos que quieren ponerle un límite al estado, que es a los que él llama liberales. Es más, el estado total con un soberano, opera según el concepto de lo político. ¿Cuál es el concepto de lo político para Schmitt? La dialéctica o la oposición, amigo-enemigo. Eso es la política. Prima facie, es decir, repasando, a ver, decisionismo, un soberano que durante el así declarado estado de excepción decide, como por encima, como un pontífice por sobre el derecho, refunda el derecho adecuado al estado de excepción, como si fuera un milagro, ¿no? Algo que brota como de una nada, de un desierto, de ese caos, y de pronto reaparece el derecho. El estado total, el límite la confrontación con el liberalismo y la dialéctica amigo-enemigo, que eso es el concepto de lo político. ¿Qué es lo político? La configuración de dos dimensiones, amigo-enemigo. Es cierto que Schmitt no piensa en enemigo al vecino con el cual te peleas porque estacionó mal el auto en la puerta de tu casa. Él está pensando, según sus exégetas, en los enemigos supranacionales, en la guerra, concretamente en la guerra. Él dice, el concepto de lo político finalmente es la guerra. Acá von Clausewitz y también toda la tradición germánica está presente. Entonces hay amigo-enemigo y en esa configuración se cohesiona el Estado en sí mismo, se totaliza el Estado y se configura, de existir un parlamento, la evidencia indubitable para Schmitt de que las leyes las formula quien ha ganado el control del Estado. Es decir, quien tiene la mayoría, cito literalmente, hace las leyes vigentes. Quien tiene la mayoría hace las leyes vigentes. Pensemos en todo lo que está ocurriendo, en la reforma jurídica. Quien tiene la mayoría hace las leyes y las hace tratando de extender el estado de excepción. El estado de excepción sería una suerte de posibilidad mayor y mayúscula para que la soberanía del soberano verticalmente determine qué leyes son las legítimas. De lo que estamos hablando es de el gran ideólogo tanto del fascismo, sí, del nazismo, ¿no?, como de otros populismos que utilizan el Estado, el gran Estado y un caudillo que crea amigos y enemigos, algo muy conocido. Exactamente. Por lo tanto, no es no es el padre ideológico de Trump, sino es el padre ideológico de Chávez, por decirlo, de Perón, ¿no? Sí. De Mussolini, lo que llamaban en un momento el socialismo nacional, o el nacionalsocialismo, digamos, porque ¿no? él es profundamente antimarxista, porque él ve en el marxismo una infiltración de ese Estado total. Entonces ahí piensa en el Parlamento natural. Él sí cree en el Parlamento, digo, no es un pensador sencillo ni muy fácil de agarrar, sí sus intérpretes, me parece a mí, porque él dice, claro, en el Parlamento van a existir dentro del Parlamento los adversarios de ese Estado del cual son vástagos. Claro. Y entonces van a intentar colisionar contra ese Estado, que es el Estado social, con una soberanía vertical. Y entonces, ¿qué hacemos con el Parlamento? Y de pronto el estado de excepción.
digamos, según sus intérpretes, que tiende a disolver toda forma parlamentaria y claramente a imponer entonces la voluntad de ese soberano. Él considera que la Iglesia es la que inventa el concepto de representación. La Iglesia representa a ese pueblo y considera que ese derecho canónico es la que forma al pueblo, la que le inocula sus leyes. Pero bueno, el Estado smithiano sería un Estado laico, porque lo es, pero eclesiástico no, en este otro sentido, es una comunidad que se defiende a sí misma, asumiendo la estatalidad absoluta. La estatalidad es el orden político inaugurado por la modernidad post-eclesial, es decir, el Estado, me explico, Hobbes piensa en el Estado como en el monopolio de la fuerza, como aquella entidad inventada para articular en sí mismo y monopolizar la fuerza, pero en rigor él dice, sí, pero el propio Hobbes es heredero de la Iglesia, que es anterior, fueron los medievales los que inventaron el Estado, y el Estado puede suspender desde sí mismo el derecho. El enemigo es vital, y él dice de manera profundamente cristiana y tan crípticamente cristiana: amad a tus enemigos. Sí, pero ¿sabes lo que quiero decir? Conocelos bien. Eso digo, por amar a tus enemigos es conocer bien al enemigo con el cual debo efectivamente antagonizar. La teología política smithiana, como bien decía, que sirve tanto a derechas y a izquierdas, es reivindicada, por supuesto, en la razón populista de Laclau, con otra altura, con menor altura. Él resuelve su adhesión, que fue abierta al nacionalsocialismo, porque unos aún más obsecuentes que él lo expulsan de la universidad, pero compareció en los juicios de Nuremberg, naturalmente era un abogado absolutamente brillante, y no tuvo pena por eso, y al contrario que Heidegger no negó su adhesión, pero evidentemente ese estado de excepción lo sedujo, porque todos los conceptos políticos, que es el concepto de la política para Schmitt, que es el concepto de lo político, así lo dice literalmente, es el pólemos. Pólemos es del griego, es la polémica, es decir, el Estado, la política es precisamente el arte de la polémica, no el del consenso, no el del consenso en la diferencia, es el de la polémica, es precisamente la grieta. Claro. Ese es el concepto, lo propiamente político es ese hiato entre amigo y enemigo. Es cierto, dice, no piensa en la trifulca cotidiana del tipo que te estacionó en la puerta, etcétera. No, piensa en términos ideológicos. El enemigo ideológico, y un enemigo mayor, y el enemigo del pueblo, porque el pueblo, configurado desde la normatividad jurídica impuesta por el soberano, de pronto tiene enemigos. En su momento para Schmitt el marxismo, porque así lo era, hoy quizá el liberalismo. Schmitt recupera... Mucho más el liberalismo, claro, los postmarxistas y los nacionalistas de izquierda, todos se han metido... se han metido con Carl Schmitt y bueno, toda la descripción que acabas de hacer vos es una descripción de uno de los, insisto, ideólogos del peronismo, ideólogo de el que está detrás de tantas cosas que estamos viviendo en el presente, digamos, ¿no? Sí. Recordemos que Perón siempre decía que el peronismo venía a luchar con el demoliberalismo. ¿Qué era el demoliberalismo? Bueno, la democracia liberal, o sea, una democracia de partidos pluralista. ¿Entendés? Claro. Exactamente. Ahora, es un pensador curioso, muy paradójico. De pronto dice, hay que despolitizar al Estado, pero para activar la política. ¿Pero qué es despolitizar al Estado? Estoy interpretando sobre todo a sus intérpretes. Despolitizar al Estado es imponer una mirada dominante para activar la política que decide quiénes están dentro del Estado y quiénes son los enemigos del Estado o enemigos del pueblo que están más allá del Estado amenazándolo.
entre los cuales están los anarquistas, por ejemplo, los marxistas o los anarquistas. Nada peor que ir contra el Estado. Y, por cierto, los liberales. Él apunta contra otro soberano al que combate, digamos así, que es el mercado. Lo digo ya con palabras contemporáneas, ¿no? Él dice, es decir, el Estado como soberano, como el mercado como soberano que agobia al Estado y que de pronto lo invade. Entonces ese capitalismo liberal, y según sus intérpretes neoliberal, está atacando la finalidad jurídico-política central de Smith, que es el Estado total, es decir, eclesial, en el sentido medieval del Estado eclesial, dominante y propiamente hegemónico, ¿no? Incluso llega a decir, muy paradójicamente, uno de los mejores y más lúcidos intérpretes de argentinos de Smith es el gran profesor Jorge Dotti de filosofía. Incluso hay que desestatizar la economía para, fíjate vos qué paradoja, para activarla sanamente. Pero ¿qué significa desestatizar la economía? Dice, porque es bastante complejo. Si no era que había un Estado total, sí, pero no es comercializar al Estado, no es que el Estado negocie, no es que el Estado esté ahí coproduciendo, que la economía se ajuste al derecho, pero claro, el derecho lo formula el soberano, lo baja el soberano. El soberano es el derecho salvo que se extienda el estado de excepción y entonces el soberano es alguien, es el caudillo. Bien, el concepto de lo político es el polemos, la discusión. El concepto de lo político es la necesaria y crucial división amigo-enemigo. El concepto de lo político es el decisionismo. Hay alguien que decide por sobre el derecho. Al derecho lo fundan las mayorías que ganan. La soberanía es la soberanía del Estado total, que no se sale de su propio rol jurídico, que no se idealmente, que no se involucra en los negocios, sino el Estado que propiamente se encarga de regimentar. Es el régimen del Estado total schmitteriano que así impone soberanía. La soberanía es ningún tipo de cuestionamiento sobre el Estado, entonces el Estado será soberano. Ahora, algunos consideran, algunos intérpretes benévolos con Smith, que el populismo es anti-schmitteriano, porque el populismo es una palabra vacía, posmoderna. Porque es una metodología, claro. Como decíamos hoy decís A, mañana decís B. No, Smith es más rígido que eso, es más disciplinario que eso, es justamente más vertical, por eso llega a decir, tan lamentablemente, porque era un hombre de una mentalidad superior, yo lo estoy volviendo radiofónico, por eso llega a decir horriblemente, el Führer protege al derecho, es decir, hay una petrificación de esa totalidad estatal, de ese totalismo que resulta ser indiscutible, frente al cual solo queda la obediencia. Se trata entonces de antagonizar, se trata de polemizar, se trata de confrontar, y si no hay un enemigo se trata de diseñarlo, y sobre todo de diseñar al enemigo del pueblo. El enemigo del pueblo hoy está fuera del Estado total y circula peligrosamente dentro de aquellos que pretenden limitar al Estado, al que él de pronto también considera anárquicos o anarcos, por ejemplo un gnóstico, aquellos que pretenden el Estado mínimo o que valoran la fuerza del mercado y la reducción del Estado. Esa confrontación, yo diría germánico-sajona en algún sentido, porque son dos tradiciones, la tradición liberal y la tradición del Estado prusiano, absolutista y absoluto, son las que Schmitt saca a la luz. Pero luego están sus intérpretes, desde Muff hasta Laclau, sus epígonos menores argentinos, los que dicen efectivamente, al enemigo ni justicia, al amigo todo, y gobernar es generar este estado de beligerancia perpetua y sobre todo de una extensión interminable
e imposible teóricamente, pero sí fáctica, del estado de excepción. El estado de excepción perpetuo es la paz perpetua imaginada por Schmitt. Bueno, impresionante. Estamos hablando del abuelo ideológico de todos estos muchachos. Más allá de que Schmitt tiene una enorme inteligencia, es la construcción de un modelo que se cargue a la democracia liberal, la democracia representativa. No ha tenido buenos resultados en el mundo. No ha tenido buenos resultados. No. Y bueno, las izquierdas lo abrazaron en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Y las izquierdas latinoamericanas y la izquierda argentina y la izquierda así llamada la izquierda nacional argentina, ¿no? Así es. Extraordinario, resultados profesor. Conocidos. Le agradezco mucho, Vamos al Mitre Informa primero, volvemos. Dale. Las clases magistrales de Miguel Wiñaski. En Pensándolo Bien.